Okay, so in order to start, right, ¿cierto? Para que podamos comenzar, chicos, we have superlatives, right? Tenemos, ¿cierto? Lo que son los superlativos, okay, in terms of adjectives, okay? Recuerden que los otros se llaman adjetivos comparativos, ¿cierto? Y adjetivos, estos son adjetivos superlativos, okay? It says we have a little topic at first, right? Tenemos un pequeño, ¿cierto? Tópico al principio, ¿cierto? A little conversation in here around the world in superlatives, ¿cierto? Alrededor del mundo con superlativos, right? Let's take a look at this, okay? Echémosle un vistazo a esto. It says, take a look. A superlative trivia quiz, okay? In this case, you don't have to answer my questions, okay? No es necesario, ¿cierto? Que respondan mis preguntas, ¿cierto? Básicamente los vamos a ver y más adelante, ¿cierto? Vamos a ver, ¿cierto? Una por una sus respuestas, ¿vale? It says, number one, for example, what is the highest mountain in the world, right? What is the highest mountain in the world, right? ¿Cuál es la montaña más alta del mundo, okay? Number two, for example, where is the tallest waterfall located, ¿cierto? ¿Dónde está ubicada la cascada más alta, okay? Number three, what is the longest river, right? ¿Cierto? ¿Cuál es el río más largo? Number four, what is the driest place on earth? ¿Cuál es el lugar más árido de la Tierra? ¿Cierto? O más desértico, o más seco también puede ser. Okay. Number five, what is the most populated nation? ¿Cierto? ¿Cuál es la nación, ¿cierto? El país con más habitantes. Okay. Number six, what is often called the happiest place on earth? A menudo, ¿qué lugar se llama el más feliz de la Tierra? And number seven, what is one of the most mysterious places? ¿Cuál es uno de los lugares más misteriosos? Okay, so if you realize in here, okay, si nos damos cuenta acá un poquito, ¿cierto? Every superlative is marked with the green color, right? ¿Cierto? Cada uno de nuestros superlativos está marcado, ¿cierto? Con color verde, ok, está básicamente, ¿cierto? Ahí destacado, right? Tenemos claramente, ¿cierto? Distintos tipos, ¿cierto? Básicamente de formas de superlativo que son las que vamos a aprender o a recordar el día de hoy, ok? It says, hang on, you will get the answers later, ¿cierto? Take it easy, ¿cierto? Tranquilo, obtendrás tus respuestas luego, ¿vale? For example, it says in here that we use superlative adjectives, right, in order to compare one person, place, or thing with other people, places, or things in a group. ¿A qué es lo que refiere eso? Nosotros ocupamos, ¿cierto?, los adjetivos superlativos o los superlativos en general, ¿cierto? Básicamente es como, para decirlo más sencillo, es para destacar, ¿cierto?, una cierta cualidad, ¿ok? Ya sea de cualquier cosa, persona o lugar, por ejemplo, ¿ok? Por sobre un grupo colectivo. ¿A qué me refiero con eso? En este caso, ¿cierto? Yo tengo three kinds of rivers, ¿cierto? Tengo tres tipos de ríos. The Amazon River, the Nile River, and the Yangtze River, ¿cierto? Tengo tres ríos. Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer yo acá? Puedo, por ejemplo, destacar una cualidad de ellos, ¿cierto? Básicamente, una cualidad de uno de ellos por sobre este mismo grupo. ¿Cuál es este grupo colectivo? Ríos, básicamente, ¿cierto? Los que yo estoy viendo en este caso. Entonces, I could say, yo podría decir perfectamente, ¿cierto? That the Nile River is the longest river in the world, ¿cierto? El río Nilo es el río más largo del mundo. Aquí lo que voy con eso, ¿cuál es la cualidad que yo estoy destacando por sobre un grupo colectivo? El más largo, ¿ok? Entonces, cada vez que yo diga, por ejemplo, el más largo, el más grande, el más alto, por ejemplo, el más, I don't know, longevo, I don't know, el más entretenido, el más interesante, el más simpático, ¿ok? Ese tipo de cosas es porque yo estoy hablando con superlativos, ¿ok? Por ende, superlativo, ¿cierto? Básicamente destaca una cualidad, ¿cierto? De algo o de alguien, ¿cierto? De una cosa, de un lugar, persona, por sobre su grupo colectivo, ¿ok? Básicamente por eso. En este caso, ¿cierto? Tenemos el ejemplo del río Nilo, ¿cierto? Que básicamente destacamos una cualidad que es el más largo, ¿cierto? En relación también a estos dos, ¿ok? A estos otros dos ejemplos. Por ende, destacamos, ¿cierto? Una cualidad por sobre, ¿cierto? Su grupo colectivo, ¿ok? Hasta aquí, ¿se va entendiendo? Sí, profe. Very good. Ojo, es muy distinto y para hacer la comparación, ¿cierto? Con, para la redundancia, los comparativos. En los comparativos nosotros generalmente, bueno, evidentemente comparamos, ¿cierto? Dos cosas, dos lugares o dos personas. Generalmente, no siempre, ¿ok? Más grande que, ¿cierto? Es distinto decir, este río es más largo que, ¿cierto? Por ejemplo, el río Amazonas es más largo que el Yangtze River, ¿cierto? Y es muy distinto decir que el río Nilo es el río más largo de todos, ¿cierto? Esa es la diferencia entre un comparativo y un superlativo, ¿ok? Básicamente a lo que nos vamos a referir en relación a ellos.
For example, nosotros claramente, ¿cierto?, al hablar de superlativos, ¿cierto?, y como bien lo vimos con los comparativos, que cada uno, ¿cierto?, tenía una cierta conjugación, ¿ok?, para poder eh, modificarlo, ¿cierto?, o adaptarlo a un comparativo. En este caso nos pasa lo mismo. ¿Por qué? Porque tenemos, ¿cierto?, for short adjectives, ¿cierto?, para adjetivos cortos, one and two syllables, ¿cierto?, ending in y, use the plus adjective plus est. Por ejemplo, miren, para adjetivos cortos, ¿nosotros qué es lo que utilizamos? Básicamente, si tenemos el adjetivo acá, si se fijan acá, ¿cierto?, utilizamos la palabra de, que es el, ¿cierto?, y la terminación est, cuando son adjetivos cortos. En este caso, highest o the highest, que es el más alto, ¿ok? El más alto, ¿vale? Entonces, nosotros eventualmente, ¿cierto?, utilizamos el de antes, ¿cierto?, del adjetivo y la conjugación est al final de. Para así modificarlo a un superlativo. Ahora, recuerden que los comparativos tienen terminación ER, que es muy distinto al EST. Y ojo, los comparativos no llevan la palabra de antes, ¿ok? Simplemente poníamos la ER al final, ¿cierto? De acuerdo ahí a ciertas reglas que también vimos. Por ende, veamos, ¿cierto?, the highest en una oración. It says, Mount Everest is the highest mountain, ¿cierto? El Monte Everest es la montaña más alta, ¿cierto? Es la más alta, the highest, ¿ok? That's it in this case, ¿ok? De esta forma es en este caso. Entonces, para adjetivos cortos, ¿cierto?, de una sílaba y dos sílabas, pero que terminan en Y, ¿cierto?, utilizamos lo siguiente, de más el adjetivo normal y le agregamos la EST al final. Ojo, si el adjetivo termina con la letra E, ¿cierto?, simplemente agregamos EST. Para poder continuar, por ejemplo, tenemos en el caso aquí happy, ¿cierto? En el caso de happy, right, nosotros tenemos aquí un ejemplo. Happy pasaría a ser the happiest, ¿ok? Ahí claramente modificamos la Y, ¿cierto? Porque está después de una consonante, la modificamos por una I latina y luego agregamos EST. Veamos un ejemplo. It says, Disneyland is often called the happiest place on earth, ¿cierto? Disneylandia, ¿ok? A menudo es llamado el lugar más feliz en la Tierra. ¿Ok? El lugar más feliz en la Tierra, ¿ok? Evidentemente, ¿cierto? Por algunas personas, claramente, ¿cierto? Es simplemente una oración, ¿ok? So, the happiest, el más feliz, o la más feliz, claramente ahí lo podemos ir adaptando a medida que lo vamos utilizando con nuestros pronombres, ¿ok? So, the happiest place on earth, ¿ok? And it says in here, there are often spelling changes when you add est. En algunos casos, hay diferencias en la escritura cuando nosotros añadimos el EST. Lo que vimos con happy, por ejemplo, nos pasa aquí con dry, ¿cierto? Dry, en este caso, ¿cierto?, pasa a ser the driest, ¿ok? ¿Qué es lo que pasa? Termina en Y, ¿ok? Reemplazamos, porque tiene una consonante antes, reemplazamos la Y por una I latina y añadimos EST. Por ende podemos decir que the Atacama Desert in Chile is the driest desert, ¿cierto? El desierto de Atacama en Chile es el desierto más árido, ¿cierto? El más seco, ¿ok? We can often say this one, big, for example, ¿cierto? Aquí también tenemos, ¿cierto? Una diferencia con big en el caso de adjetivo corto, ¿cierto? Y aquí son básicamente ya excepciones, ¿ok? The biggest, ¿cierto? Big, que es grande, ¿cierto? The biggest es el más grande o la más grande, ¿ok? O los más grandes. En este caso tenemos, ¿cierto? The pyramids in Egypt are the biggest tombs, ¿cierto? Las pirámides en Egipto son las tumbas más grandes. Recordemos, ¿cierto?, que las pirámides básicamente son tumbas, son sepulturas, ¿ok? Me refiero a que vivían, o sea, vivían, no. Enterraban a la gente dentro de ellas, ¿ok? So, the biggest tombs, ¿cierto? Son las tumbas más grandes, ¿ok? Take a look, it says, some adjectives have irregular superlative forms, ¿ok? Tenemos que algunos adjetivos, ¿cierto?, son irregulares, ¿ok? Básicamente no siguen, ¿cierto?,
el EST al final, ¿ok? Por ejemplo, this is the worst camera, ¿cierto? This is the worst camera, ¿ok? Tenemos adjetivos irregulares al igual y son los mismos que en los comparativos, ¿ok? En este caso claramente cambia. The worst, ¿cierto? Que esta es la peor cámara. Por ende, entonces, ¿cierto? Nosotros tenemos lo siguiente, que nos dice que worst o the worst, ¿cierto? Es el superlativo del adjetivo bad, de malo, ¿ok? Por otro lado, también tenemos, por ejemplo, ¿cierto? Que dice acá, wow, this is the best place to see the Eiffel Tower, ¿cierto? Wow, este es el mejor, the best lugar para ver la Torre Eiffel, ¿cierto? The best, claramente, ¿cierto? Es el superlativo del adjetivo good. Recuerden que en comparativo esto es better, ¿ok? Better, se escribe con dos T, better, ¿ok? With double T, ¿right? El superlativo es the best. So, tenemos una segunda forma, ¿cierto? Que al igual que en los comparativos, recordemos que en los comparativos teníamos adjetivos largos y adjetivos cortos. Aquí pasa lo mismo, de hecho los adjetivos pueden ser iguales, pueden ser los mismos. Claramente la forma en la cual nosotros los vamos a adaptar es distinta, porque uno es comparativo y el otro es superlativo, ¿ok? Tenemos entonces aquí for long adjectives, ¿cierto? Para adjetivos largos, two or more syllables, ¿ok? De dos o más sílabas, we use the most, the least, plus the adjective, ¿ok? Podemos utilizar entonces el más, el menos, que es the least, y más el adjetivo. En mysterious, por ejemplo, ¿cierto? Podemos utilizar the most mysterious. Si nos damos cuenta, este adjetivo mysterious, ¿cierto? Tiene dos sílabas o más. Por ende, si lo queremos hacer superlativo, como el más misterioso, ponemos the most. Si quisiéramos haber dicho, por ejemplo, el menos misterioso, debemos decir the least mysterious. Okay? So, for example, it says in here, some archaeologists say that Easter Island is one of the most mysterious places in the world. Okay? Algunos arqueólogos dicen que la isla de Pascuas es uno de los lugares más misteriosos del mundo. Hasta aquí, chiquillos, ¿se va entendiendo? ¿Alguna duda? ¿Something? Yo por mi parte voy bien, profe. Ok, No, very ninguna, good. profe. Super. No, ninguna. So, let's continue. Como les decía, ¿cierto? También tenemos adjetivos largos, ¿cierto? Por ejemplo, inhabited, ¿ok? It says the least inhabited, right? ¿Cierto? El menos habitado, ¿ok? Habitado, ¿cierto? De básicamente que habiten personas. It says, some scientists say that the Brazilian rainforest is the least inhabited place on Earth, ¿cierto? Algunos científicos dicen que el desierto florido, no, el bosque florido, no, el bosque lluvioso, disculpen, brasileño, es el menos habitado del planeta Tierra, ¿ok? So, esta es la forma en la cual nosotros utilizamos the least, ¿ok? The least, right? Ojo, el más, the most, the least, el menos, ¿ok? Y luego ponemos el adjetivo. Si se dan cuenta, en el adjetivo, al ser adjetivo de dos sílabas o más, o sea, un adjetivo largo, no debemos agregar EST al final, ¿ok? And in here, right, it says for some adjectives, like... Profe, ¿podría repetir en la diapo anterior, por favor? Sí, me asustó. Como que, como que escuché así como un grito. Yes, dice,
Para adjetivos largos, como decíamos, ¿cierto? De 2 sílabas o más, ¿ok? Nosotros utilizamos the most para decir el más, ¿cierto? Y the least para decir el menos o la menos, por ejemplo, ¿ok? Más el adjetivo, el cual el adjetivo, al ser un adjetivo largo, o sea, de 2 o más sílabas, no debe ir, ¿cierto?, con EST al final. Por ejemplo, interesting, beautiful, handsome, attractive, por ejemplo, ¿cierto? En este caso, inhabited, right, ¿cierto? Inhabitado, ¿ok? Cuando nosotros en este ejemplo al menos decimos que algunos científicos dicen que el bosque lluvioso brasileño es el menos habitado, o sea, es el lugar menos habitado en la Tierra, ¿ok? Si vemos el anterior, por ejemplo, ¿cierto? Aquí decimos que el adjetivo es mysterious, ¿cierto? Misterioso, ¿ok? Y decimos que some archaeologists say that Easter Island is one of the most mysterious places in the world, ¿cierto? Decimos que algunos arqueólogos dicen que Isla de Pascua es uno de los lugares más misteriosos del planeta, ¿ok? O del mundo, ¿cierto? Si nos fijamos acá, the most, ¿cierto? Es el más misterioso en este caso. Y acá también, ¿cierto? En inhabited decimos que the least inhabited, ¿cierto? El menos habitado, ¿ok? Básicamente son dos extremos, el más o el menos, más el adjetivo claramente, ¿cierto? Que viene a calificar a nuestro lugar, en este caso. Gracias, profe. No problem. If we continue, it says that for some adjectives like pleasant, lively, lovely, or quiet, use either the, est, or the most and the least, ¿ok? Aquí básicamente para algunos adjetivos, como lo estamos viendo acá, ¿cierto? Puedes utilizar tanto el est como the most o the least, ¿ok? Siguen ambas reglas, la verdad es que tratemos como de tener un poquito la mente abierta aquí igual, ¿ok? Por ejemplo, porque no podemos decir the pleasant test, ¿ok? Básicamente se puede decir, pero es como medio complejo en términos de pronunciación, ¿ok? It says, the weather in Greece in May was the most pleasant, ¿ok? El clima en Grecia en mayo fue el más placentero, ¿cierto? El más placentero. So, the pleasant test. Si se dan cuenta, tenemos las dos conjugaciones o modificaciones, ¿cierto? Las cuales estarían correctas sin ningún problema. ¿Cuál se utiliza más? The most pleasant. ¿Ok? En vez de the pleasant test. Por un tema netamente, ¿cierto? Netamente de pronunciación. So, tenemos acá, ¿cierto? Otro más, claramente, que dice, the weather in the Grand Canyon in July was the least pleasant, ¿cierto? El clima en el Gran Cañón, ¿cierto? Está ubicado en Estados Unidos, si no me equivoco, cerca de Las Vegas, en Nevada, por ahí, Colorado, no me acuerdo muy bien el estado, pero es por ahí, ¿ok? El Gran Cañón, ¿cierto? En julio fue el menos placentero, ¿cierto? Quizás porque había demasiado calor o la noche era demasiado frío, ¿cierto? Que es probable, ¿ok? Entonces, el menos placentero, ¿ok? Por otro lado, dice acá, mire, large pasa a ser the largest, ¿cierto? Nosotros entonces tenemos los siguientes: friendly, hot, crowded, expensive, far, nice and early. Friendly, amistoso; hot, caluroso, ¿cierto? O calor en realidad. Crowded, crowded, chiquillos, significa cuando hay un lugar que está lleno de gente, ¿ok? Full of people, right? Expensive, caro; far, lejos; nice, bueno; early, temprano, ¿ok? Tenemos entonces, pensemos, solamente veamos cómo nos quedaría, ¿cierto? Porque tenemos aquí large, the largest. ¿Cómo creen ustedes que quedaría friendly en términos de superlativos? ¿Alguien que se anime ahí con alguna opción? Any one of you? Quedaría como de... Ah, ya no, ya lo dijeron. Gracias. ¿Dónde? Chuta, disculpe, es que no vi el chat, no he visto el chat. Give me un segundo, lo estoy abriendo. Give me 1 second, please. Ok, friendliest. Ok. Yes, the friendliest or the most friendly. Ojo, chicos, que no se les olvide el de antes, ok, súper importante, ¿vale? The friendliest or the most friendly. Very good. Excelente, cualquiera de los dos nos sirve. Very good. ¿Cómo nos quedaría el segundo? Hot. ¿Cómo creen ustedes? The hardest. Sorry? The hardest. The hottest? Sí. Okay, let's see.
Very good. The hottest, ¿cierto? El más caluroso, right? El más caluroso. Very good. Excelente. Excelente, excelente. Crowded. ¿Cómo nos quedaría crowded en ese caso? The most crowded. The most crowded. Okay, very good. Excelente. The most crowded, right? Very good. En términos de expensive, ¿cómo creen que quedaría expensive? The most expensive. Perfecto, the most expensive, ¿cierto? Porque es un adjetivo largo, very good. Aquí tenemos una excepción, por así decirlo, ¿cierto? Al igual que en los comparativos, far, ¿cómo nos quedaría? Quedaría de far. Es que eso, T-H-E-S-T. Ya, ok, Que no sé far. pronunciarlo. Pronúncialo como una D de dedo, the farthest. Eso, de farthest. Perfecto, the farthest, very good. Nice, ¿qué pasaría con nice en la número 6? Quedaría como de nice. ¿Cómo se dice eso con EST? Est, así Ya, mismo, nicest, nicest. the nicest, very good, excelente. Y early, la última que tenemos, early. Earlies. The earliest, very good. No olvidemos poner el de antes, ¿ok? Porque es el más temprano, la más temprano, el mejor, el más lejos, el más caro, el más lleno de gente, el más caluroso, la más calurosa, ¿cierto? El más amistoso, amistosa, ¿ok? So, si en términos de interpretación nosotros utilizamos este es el más grande, ¿cierto? Debemos utilizar nuestra palabra de, ¿ok? Yes. Es como cuando decimos, por ejemplo, en comparativos, bigger than, más grande que, ¿cierto? Es más grande que, debo utilizar el than, ¿ok? Que es ese que. En este caso es el o la, ¿vale? Very good. So let's continue. Take a look at this. It says, we often, here we have some expressions, ¿ok? Tenemos algunas expresiones acá. Okay, it says, we often use the superlative with other words and expressions, including in and of, right? Usualmente utilizamos los superlativos con otras palabras y expresiones, ¿ok? Utilizando o incluyendo, ¿cierto? Lo que es el in y también el of, right? Por ejemplo, el in me refiero a in the world, ¿cierto? En el mundo. O of, ¿cierto? Me refiero a of all, ¿cierto? Of all significa de todos o de todas, ¿ok? Yes. Por ejemplo, China is the most populated nation in the world, ¿cierto? China es la nación más poblada del mundo, ¿ok? In the world, en el mundo, ¿cierto? Aquí en este caso claramente populated, ¿cierto? Habitada, ¿cierto? La más full of people, actually, right? It's really crowded, right? ¿Cierto? Aquí en este caso, por ejemplo, en esta ciudad, quizás, no sé, podríamos decir que that city is really crowded, ¿ok? Or is the most crowded in Asia, for example, ¿cierto? Es la más llena de gente, ¿cierto? En Asia, por ejemplo. ¿Ok? So, in the world, en el mundo. Como también nosotros tenemos, ¿cierto? Por acá, it says, Angel Falls in Argentina is the tallest waterfall of all. In Argentina? No. Wait a second. Angel Falls no queda en Argentina. Angel Falls es de Venezuela. Disculpen, no, quizás no tiene nada que ver. Angel Falls están en Venezuela. Chiquillos, disculpen, quizás no tiene nada que ver con esto, pero es un dato que no es en Argentina, ¿ok? Es en Venezuela, ¿ok? So, Angel Falls in Venezuela is the tallest waterfall of all, ¿cierto? Cuando yo me refiero de todas, ¿cierto? O de todos, ¿ok? Of all, me refiero a de todas las cascadas, en este caso, porque estoy hablando de una, ¿ok? Yes? Por ejemplo, yo podría decir, I don't know, a ver, Giselle is the tallest girl of all, ¿cierto? Is the tallest student of all, ¿cierto? Giselle es la estudiante más alta de todas, ¿cierto? Refiriéndome a las estudiantes, ¿cierto? Del grupo, por ejemplo. ¿Ok? Es solo un ejemplo, ¿vale? So, Angel Falls are located in Venezuela, ¿ok? Por favor, quedan ubicadas en Venezuela, ¿vale? Lo Yes. pillamos, profe.
Sorry, ¿por qué? Por la diapo. Sí, no sé qué pasó, la verdad. No sé. Pero es Venezuela, ¿ok? Es Venezuela. He hecho tantas veces esta clase que sé que es Venezuela, no sé por qué puse Argentina. Bueno, ok. Very good. So, Angel Falls in Venezuela is the tallest waterfall of all, ¿cierto? De todas. Right? Dudas, consultas, something. Chicos, Ninguna duda por mi parte, profe. no? No, ninguna. Okay, let's wait a second. Amigo.